fácil de arreglar. Porque es cuestión de ver cuánto coño ponemos ahí, pues 4 o 15 y ya está. Vale, pues nada, vamos a arrancar desde aquí y que sea lo que Dios quiera. No hay incriminados sin errores, como No dice lo el hay, refrán. no lo hay. Estamos Imposible. incriminados malditos. Ya te digo. Bienvenidos, incriminados. Último programa de la segunda temporada. Llevamos 2 temporadas ya de esto que empezó como una cosa de, bueno, pues a ver si hacemos un podcast, a ver si va bien. Pues mira, parece que por ahora la verdad que no va del todo mal. Nos dan ganas de hacer aún más cosas. Lo que pasa es que el tiempo no sé si nos lo va a permitir, pero bueno, habrá que organizarse. Yo tengo ganas ya de empezar a planear la siguiente temporada para ver de qué hablamos. A ver si esta vez por fin nos organizamos un poco mejor y por fin tenemos menos fallos, porque el programa del último día fue un ejemplo de catástrofe absoluta. A lo mejor era por el tema que estábamos tocando, no lo sé. El caso es que Sí. hoy nos vamos a meter con un tema muy diferente de los que hemos tocado hasta ahora. Es un tema que a lo mejor alguna vez hemos tocado un poco de refilón, ¿no? A veces ha salido el tema paranormal en algún momento, pero es que hoy nos metemos de cabeza a por él. Como decimos siempre, pues nos presentamos así en plan rápido. Yo soy Rodrigo Palacios, este caballero que me acompaña es Iván Mourín, que hoy nos va a hablar de mediums. A ver, a ver, exactamente de qué nos vas a hablar. Bueno, hola incriminados. Pues nada, vamos a hablar de Medium, sí, porque a ver, o sea, en la ficción está llena. O sea, más de lo que uno se puede imaginar de películas, series, novelas, relatos, donde de algún modo pues aparecen mediums, algunos que se dedican profesionalmente, gente que de forma puntual tiene una experiencia paranormal y de repente le despiertan ciertas sensaciones y por lo tanto a partir de ahí empiezan a un sexto sentido y empiezan a ver cosas, ¿no? Y ayudan a resolver casos o a ponerse en la mente del asesino, en la visión de las víctimas, etcétera. Y obviamente esto había que tocarlo. O sea, sí que es verdad que hablamos de tema paranormal en Anatomía de las Casas Encantadas en ese especial que hicimos, Sí. pero es verdad que no es un tema habitual. Pero yo pensaba, digo, oye, digo, este tenemos que tratarlo y qué mejor para terminar la temporada de una manera diferente. Y antes de empezar, yo quiero dar una advertencia para escépticos, creyentes y amantes del true crime, que para eso estamos aquí. Este episodio no dirá, obviamente, si los mediums son reales, si funcionan, no funcionan, pero sí que contará qué pasó de verdad en algunos casos que han sido más mediáticos y sobre todo cómo la sociedad llegó a reaccionar en estas situaciones y sobre todo como algunas historias, por no decir la gran mayoría, bordean lo que es absurdo, ¿vale? O sea que si realmente esperáis pues hechos netamente científicos, va a ser que no. O sea, A ¿de ver, acuerdo? yo ya sabes que aquí voy a ser un poco, como se dice, el abogado del diablo, soy muy escéptico con estas cosas y tal, pero lo que sí es verdad es que el fenómeno a nivel social me parece muy interesante. Es decir, más allá de que yo no crea en que esta gente tenga poderes, lo que sí me parece interesante es cómo cuando aparece un medium la cosa no es tibia. O sea, o la gente se lo cree, o la gente no se lo cree, o la gente se lo cree pero no lo quiere reconocer, o le inquieta la propia presencia de que haya alguien que diga que puede hacer eso, ¿vale? Entonces, reconozco que eso sí que me parece curioso, ¿no? El efecto que tiene que aparezca una persona que diga que es capaz de contactar con el más allá, normalmente no deja a nadie indiferente y es interesante, desde luego. Sí, no, además es que hay que pensar también, depende de la situación de cada persona, ¿no? O sea, si estamos en una situación desesperada, pues a veces lo único que nos queda es ese lado desconocido, ¿no? Ese lado paranormal y esperar que lo que no se ha podido solucionar a través de los métodos científicos o de la investigación más clásica, pues intentar encontrar esa solución. Ese es el problema porque luego hay mucho vendehumo, mucha estafa y al final, pues, unas personas que ya lo pasan mal pues obviamente acaban siendo pues víctimas de gente con mucha cara dura. Claro. Lo que pasa que sí que es cierto que obviamente el tema de los mediums, sobre todo de los mediums en casos policiales, es algo bastante más eh, o sea, más frecuente en la década de los 60, de los 70, incluso de los 80, que por ejemplo ahora. Ahora es algo más raro fuera de lo que es la televisión. La televisión Ya. sí que hemos visto, ¿no? Y por ejemplo el famoso caso de la Anne Saint-Germain, que fue una mega estafa y donde intervino Santiago Segura para romper el gran negocio que había montado esta mujer.
Y yo no digo que no haya personas que puedan tener una cualidad especial, porque, a ver, yo he visto cosas que a veces te dejan ese planteamiento, pero lamentablemente he visto mucha estafa. Y he vivido mucha estafa, es decir, no he sufrido yo estafa ninguna, pero he estado presente en lugares donde en teoría estaban pasando cosas que no estaban pasando, pero que en televisión se vendieron como que estaba pasando. Ya. ¿De acuerdo? O sea, y claro, ahí es cuando realmente dices, a ver, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en el sentido de que principalmente muchas de las personas que acaban recurriendo a este tipo de mediums, clarividentes, etcétera, van por un motivo. Y muchas veces van por un motivo emocional muy grande. Y que se aprovechen me parece algo nefasto. Claro, y también es verdad que es un poco el rollo este de todo el que se adueña de la muerte, ¿no? Igual que se dice muchas veces que la religión se adueña de la muerte porque es un espacio que no es de nadie, yo creo que con los mediums pasa un poco eso, ¿no? Y cuando la gente está buscando a una persona o quiere saber algo de una persona que no sabe si está muerta, si no lo está, o lo está, pero quieren saber algo que sabía, que... Pues es lo que tú dices, cuando se acaban las alternativas, solo te queda lo que no te plantearías en otros momentos. O sea que en todo caso, nos vas a hablar de mediums relacionados con casos de Sí, asesinatos, relacionados con crímenes. con crímenes, desapariciones. O sea, Vale. principalmente siempre son desapariciones. Y vamos a empezar con una de las más reconocidas en su momento, denominada por algunos como la psíquica detective, que es Dorothy Allison, una mujer nacida el 29 de diciembre de 1924 en Jersey City, en Nueva Jersey. Y esta mujer era una mujer que era en principio una ama de casa que afirma tener habilidades psíquicas y esto les sirvió para ganarse pues una fama porque empezó a intervenir en diversos casos de desapariciones, ¿no? Cuando empiezas en 1967, o sea, es aquí cuando empieza esta reputación de psíquica, de detective psíquica, con la búsqueda de un niño que es Michael Kursik. ¿Vale? Alrededor de las 8:15 de la mañana del 3 de diciembre de 1967, este niño y su hermano Patrick, que es 2 años mayor, Michael tenía 5 años, salen a jugar y a montar en trineo en una zona que se llama Thief River Park. Entonces, mientras juegan, Michael pierde el equilibrio y cae en el río que da nombre a este parque. Claro, es un río que además ha subido el cauce por las lluvias. Entonces, claro, imagínate, ¿no? O sea, entre el frío, la fuerza del agua, etcétera, un niño pequeño que no puede luchar contra la fuerza del agua, pues es arrastrado. Entonces, el niño lo que hace el hermano es corre al principio al lado de la orilla, intentando pues agarrar la mano del hermano hasta que realmente pues al final escapa. Y cuando lo ve desaparecer bajo la superficie del agua, lo que hace, que además dice que es a la altura de un puente de la zona, que se llama el puente de Center Street, lo que hace es correr a casa de los vecinos y estos se ponen en contacto con la policía. Pues resulta, según dijo Dorothy Allison, 2 horas antes del accidente, es decir, pues alrededor de las 6 de la mañana, se despierta por culpa de una pesadilla. Esto es algo que hemos visto en películas, ¿no? Y en series de repente vemos una escena muy, muy turbia y de repente se despierta esta persona y es una visión que ha tenido, ¿no? Entonces ella lo que hace es acudir a la policía y da lo que piensa que es, ojo, aquí ya empezamos, una descripción detallada de la ropa que lleva en ese momento el niño y la zona donde posiblemente se encontrará su cuerpo. Eh, Claro, aquí ya empieza la primera controversia, porque los medios de comunicación, como no, se tuvieron que meter y fueron los que realmente se encargaron de popularizar la imagen de esta mujer, porque esta mujer decía que el niño estaba muerto, cosa que podemos imaginar que Ya. posiblemente habrá sido así, que vestía pantalones verdes, algo que no es tan raro en la época porque había más tendencia a ropas oscuras, y después que el cuerpo se hallaría en una zona boscosa cercana al agua. El cuerpo fue encontrado unos meses más tarde, o sea, no se encontró al instante. Y para empezar, el niño llevaba unos pantalones oscuros, pero no eran verdes. La zona ya estaba siendo registrada porque, a ver, por lógica, debía estar en alguna de esas zonas. Lo que pasa que por culpa del tiempo, imagínate, ¿no? El barro, lo que decimos, la fuerza del agua, lo que hemos hablado en otras ocasiones, que Sí. a lo mejor pues, el cuerpo queda sumergido y después con el tiempo sale a flote. Y además que la propia policía nunca confirmó que su información fuera realmente determinante. Pero la prensa pues se encargó de convertirla en una celebridad.
Ya, ya, ya. A mí una cosa que me pasa también, bueno, y luego, a ver, no sé si me vas a contar eso, pero otra cosa que pasa mucho con la prensa es que se agarra lo que le interesa, ¿no? Esto es como cuando Sí, hay un hombre, claro, ataque. sensacionalismo. Claro, pero Ya quiere está. decir que esto es como lo que pasa cuando hay un ataque de, ¿qué te digo yo? Un ataque de un perro. Pues de repente, los siguientes meses aparecen mogollón de ataques de perros en la prensa. Y dices, ¿qué pasa? ¿Se han vuelto locos todos los perros? No, se han vuelto locos los periodistas. Entonces, en este caso me pega total que el periodista a lo mejor diría, vamos a ver si torcemos un poquito esto para que parezca que esta mujer ha adivinado, tal. Te iba a hacer una pregunta que no sé si hacerte ya o hacértela más tarde, pero seguro que tú has oído hablar de esto. Yo cuando me he encontrado con alguna historia de alguna persona con supuestas capacidades de predicción o de sanación o de no sé qué, suelen contar que les pasó algo de pequeños. O sea, esta gente siempre suele decir que el origen de sus poderes es o que se cayeron a un pozo Sí, como Batman o sí, sí, que... sí, sí, sí. Eso es bastante común, Normalmente ¿verdad? suele ser por un hecho traumático, accidentes. Es que vamos a hablar de una persona que precisamente, debido a un accidente, Sí. empieza a desarrollar bueno, sus cualidades psíquicas. ¿Vale? O sea, es Pues algo bastante entonces... frecuente, ¿no? O sea, como si Vale. algo alterara, ¿no? Algo que está quizás por naturaleza, llamémoslo así, y que a través del accidente, pues se activa. Pues en el caso de esta mujer, como nos podemos imaginar, o sea, empieza con este caso, se vuelve mediática y como podemos imaginar, pues cada vez, debido pues a esa sobrealimentación, quizás también que se encarga el propio ego, pues necesita casos más mediáticos y se mete en casos más mediáticos. O sea, por ejemplo, se le atribuyen numerosas intervenciones, pues donde hay desde casos de secuestros, homicidios durante décadas. O sea, no es algo que dure unos poquitos años, no, no. Por ejemplo, entre ellos hay un caso que es el de una chica llamada Patty Hearst, que la secuestran en 1974 el ejército simbionés de liberación, Ujú. al que al final esta propia Patty Hearst se alió, o sea, se unió a este grupo. Y después, en la investigación de los asesinatos del hijo de Sam en los años 70. Ostras. El hijo de Sam, este tirador que se hizo tan popular y que sembró el pánico en los Estados Unidos, pues ella estuvo detrás como asesora psíquica de los casos. Pero quizás el más significativo de todos es un caso que además se menciona este caso en lo que no me acuerdo si aparece también la psíquica, ahora no me acuerdo porque hace tiempo que no veo la serie, que es en Mindhunter. Ah, Mindhunter, sí, sí, En sí. Mindhunter, perdón, sí, Sí, hablo no, en no, que sé, inglés. que sé. No, pero que sé a cuál te refieres, que Sí, sí, me gustó mucho esa serie, sí, sí. es que se nota mi inglés de Oxford. Mindhunter, exacto, yes. Y en la segunda temporada, que lástima que no se continuara porque estaba muy bien, que se habla de los Atlanta Child Murders, para seguir con el inglés, o sea, los asesinatos de los niños de Atlanta. Una serie de asesinatos de niños afroamericanos que se producen entre 1979 y 1981, donde, aunque al principio están marcados 28 niños, se creen que realmente fueron más. Eran niños y adolescentes negros, ¿no? Entonces, esta mujer afirma que el asesino es un hombre negro, con rasgos muy, muy marcados. Además, claro, o sea, piensa que sobre todo las desapariciones se producen en guetos Ya. de gente afroamericana. Y da, ojo, ojo, una lista con 42 posibles nombres. No uno, 42, de los cuales no coincide ni uno. Joder, tío, por estadística tendría que haber acertado, macho. Ni uno. Cuando el sospechoso eventual que surgió fue Wayne Williams, quien fue arrestado y condenado por dos de estos crímenes en 1981. O sea, tenemos, ella afirmó que el asesino era alguien negro, impulsivo y con problemas emocionales. Claro, por el tipo de muertes tú te lo puedes imaginar, que es impulsivo, con problemas emocionales, por cómo actuó sobre las víctimas. Y que Pero al final, sea... Sí, perdona, claro, dime. es que al final el tema del hombre negro se basa sobre todo en los testimonios, porque hubo muchos testigos, ¿no? De gente que vieron rondando la zona, que lo vieron con los niños, etcétera, y al final por ahí fue la cosa. Tanto lo que son la policía como los investigadores forenses eh, atribuyeron lo que es el arresto, la resolución del caso a través del análisis científico.
no de esta mujer. Es decir, por lo clásico, ¿no? Ya. Por las entrevistas, a los testimonios, las fibras textiles, porque se hizo análisis de fibras microscópicas, el trabajo de vigilancia y el trabajo forense. Pero aún así, Allison afirmó durante años que ella había ayudado, que ella ha sido de gran ayuda, sobre todo con el aporte de los medios de comunicación, que respaldaban pues que la imagen de esta mujer, que es lo que decimos, que quizás también era una manera sensacionalista de conseguir titulares llamativos y por lo tanto un aumento de ventas, que al final la prensa funciona así y hoy en día sigue siendo así. ¿Cuántos titulares nos encontramos que luego no coincide ni tiene nada que ver con el contenido de la noticia? Pues entonces, claro, pues ahí está. Te iba a preguntar una cosilla. Bueno, para empezar, lo que me estás contando de esta mujer es vida de novela, ¿no? O sea, me está recordando la Sí, historia esta del impostor, ¿te acuerdas? El catalán, Marco, no me acuerdo cómo se llamaba, el nombre, este que decía que había estado en un campo de concentración y luego la mentira, que sí, hicieron una película hace sí, poco. sí. Pues la vida de esta mujer, vamos, incluso aunque no tuviera poderes, me parece súper interesante para contarlo, porque ya lo de que se enrollara tanto con tantas historias a partir de su supuesto don, me parece para un libro. Lo que te iba a preguntar es, ¿esta mujer cobraba dinero por sus servicios o algo Hombre, yo así? me imagino que sí. Yo me Vale, imagino que sí. A ver, no creo que fuera altruista. vale, O vale, vale, sea, vale. siendo franco, o sea, yo creo que no. Lo que sí que es verdad que esta mujer, que además falleció en el 99, tuvo muchísimos seguidores. O sea, pasa mucho como en el caso del el matrimonio Warren. O sea, que tiene muchísimos adeptos, muchísima gente que consideran que han sido de ayuda. En el caso de Allison, en cientos de casos, porque es lo que te digo, participó en muchísimos casos. Pero realmente, o sea, por lo que parece ser, lo que es el escrutinio crítico sugiere que no, o sea, que sus contribuciones no superaron la investigación convencional de la policía, ¿no? O sea, que aquí realmente los auténticos investigadores fuera la policía, fueron los que realmente ayudaron. Es que de todos modos en estas historias yo siempre lo relaciono con toda esta gente que vamos conociendo a lo largo de nuestra vida, que son mentirosos, Mm. pero que cuando no estás acostumbrado a encontrarte a mentirosos, tú no te planteas, porque hay gente que miente simplemente por deporte, o sea, hay gente que no miente con un objetivo, hay gente que miente porque le gusta mentir, porque le gusta dar esa imagen de sí mismo. Y cuando yo, por ejemplo, en el trabajo, porque por una serie de circunstancias he estado en muchos trabajos diferentes, llega un momento en que ya empiezas a sospechar de ciertos signos, de ciertas personas que te dicen cosas, porque te has encontrado a gente que con el mismo rollo era mentira. Y acabas dándote cuenta de que es que hay más gente que miente de la que parece. O sea, hay más gente que miente simplemente diciendo que ha estado en un sitio y no ha estado, Sí, que ha trabajado. Porque sí, porque lo hacen. Entonces, claro, en un mundo como este, con el tema de los mediums, algo que parece completamente increíble, a mí no me parece tan absolutamente absurdo que la gente se lo pueda llegar a creer, porque yo he estado en sitios en los que he estado con un mentiroso o con una mentirosa que yo desde muy pronto he sabido que estaba mintiendo, ¿vale? Porque a lo mejor yo conocía una información que no, pero tú por educación no lo dices, y ves a un montón de gente alrededor que se lo creen y ya está. Y si sí. tú te pones a cuestionarlo, eres tú el que estás creando el conflicto, porque eres tú el escéptico y entonces la puedes liar. Con lo cual a veces, por toda la gente que no dice, oye, yo creo que este tío miente, pues hay otro montón que se lo está tragando. Entonces, en un caso como este, o te pones de verdad a sacar las pruebas y a ponerte cazurro y a decir, mira, tío, que esto es mentira, o la gente va a seguir con el rollo y lo va a comprar. Bueno, y luego independientemente, o sea, hay gente que por mucho que le pongan las pruebas de frente clarísimas, no lo quieren ver, bien por una idolatría, por lo que sea. A ver, no hace falta ir muy lejos, o sea, nosotros que estamos en el campo literario, tanto tú como yo conocemos mucho vendehumos. O sea, Sí. gente que se vende, vamos, que son vendedores de enciclopedias natos. O sea, realmente vendedores maravillosos. Y es curioso porque acaban consiguiendo auténticos acólitos. O sea, rollo sectario, ¿eh? De defensa absoluta, aun sabiendo que esa persona es un auténtico fraude. ¿Sabes? Aportando Y... pruebas, descubriendo que esa persona es fraudulenta y aún así la defienden, la admiran y la siguen. Que dices, es de locos. Pero yo creo que es que a veces es porque les cae mejor el mentiroso que el que dice la verdad. O sea, creo Ah, que a sin veces estás duda. claro, a veces es porque ese tío te gusta y entonces tú que sí, hombre, que seguro que lo que dices es verdad. Pero tío, que te estoy diciendo, que te lo estoy enseñando. Que no, que tú eres el cortarrollos. Y entonces, pues con los medios yo supongo que es igual, que si es una persona Mm. que tiene este carisma, este buen hacer, este hacerte sentir bien cuando estás en su presencia, tal.
Es que da igual lo que te pongan por delante. Si a ti te cae bien, tú vas a Sí. tirar por ahí. Es lo que es más cómodo en tu vida. Pero vamos, que aún así Yo, lo de esta mujer tiene ah, mérito, ¿eh? Porque son vendedores natos. sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, esto es así, ¿eh? O sea, y además es lo que tú dices, ¿eh? O sea, normalmente el que siempre pone el pero, el que lo pone en duda, es el que no cae bien. Y a veces no lo hace simplemente por el hecho de decir, no, no, es que te voy a desmontar el tinglao. No, no, es el hecho de decir, oye, que estás estafando a alguien, porque no es el hecho porque mucha gente, el problema está es que está estafando a gente económicamente. Y aún así Yo, no lo ven. Y ese es un problema. Ostras. siempre digo en plan de coña que yo soy el cortarrollo de los grupos de WhatsApp. Porque como yo, Sí, eso lo sí, sé yo sí, lo bien. sabes tú, ¿verdad? Porque como yo soy como soy, cuando alguien pone una noticia o una cosa que tal, es que, es que si me parece mínimamente sospechoso, tío, será por de formación profesional, de escritor, de que te tienes que Sí, documentar. Yo me pongo a investigarlo y tampoco tardas tanto, ¿eh? Porque ya hay no. páginas que se dedican a esto y tal, como la de esta, no me acuerdo, la de Maldito, no me acuerdo, Maldito Bulo y tal. Hay un par de ellas que ya te lo... Entonces no se tarda tanto. Pero aunque le digas a la gente, no, no, esto, de hecho, es que a lo mejor se cabrean. Dices, no, no, que esto que habéis puesto por lo visto es un bulo. Hay gente que se enfada. Bueno, Se enfada y porque ya no. consideran que ellos lo han puesto como para divertir a la gente y que lo importante Claro. no es que sea verdad o mentira. Y claro, yo lo entiendo eso, pero coño, si yo he visto que es mentira, sin mal rollo digo, oye, que lo he mirado y que sepáis. Y hay gente que se cabrea. Entonces yo hay veces que ya no digo nada. Ya hay ciertos Sí. grupos que yo ya me callo, lo miro yo, digo, vale, es trola. Y ya está, digo, pues nada. Pero ves, es un Mm. ejemplo de cómo yo, que sé cuál es la verdad porque lo he comprobado, o porque le he preguntado a alguien que sabe del tema, que alguna vez me ha pasado, que han puesto algo, y algún colega que sé que controla esto le he dicho, oye, ¿dónde puedo comprobar esto? Y me dicen, sí, compruébalo aquí, pero eso es mentira, tal. Es mejor, a veces es mejor no Mm. decirlo, tío, porque te Y va... lo peor ya, el que te sale en plan mentor, maestro absoluto, que trata de sermonearte y de dejarte como si fueras un pelele, en plan de, bueno, es que a ver, es que esto, dice, bueno, a ver, lo que tú digas, ya está. Llega un momento en el que lo que impera no es la verdad, sino la seguridad y el carisma de la gente. Si tú dudas, si te tiembla la voz diciendo una verdad, esa verdad ya no es tan potente como la mentira Claro. y se acabó la conversación. Bueno, tío, que te lío. Vamos a pasar al siguiente caso, que supongo que tendrás Siguiente otro. caso, sí, bueno, pero es que esto al final da para, aunque sea el tema de los mediums y tal, al final lo que hemos hablado ahora forma parte también del propio incriminador, ¿no? Sí, El bulo y la suplantación o creación de una identidad que no corresponde con la realidad. tal ¿Sabes? cual, efectivamente. ¿Cuántos hay, ¿no? Suplantadores precisamente de identidad que empiezan así, ¿no? Con el juego de una pequeña mentira que cada vez se hace más grande, ganan seguridad y eso es, vamos. Sí, 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 el pan nuestro de yo ya te digo que no quiero volver otra vez al mismo rollo, pero que esto lo ves a muchos niveles. O sea, los hay, como esta mujer que me cuentas ahora, que ya era un nivel de mentira exagerado, pero también los hay vamos, coño, cito un ejemplo. Hay un trabajo en el que estuve, que yo tenía un compañero que yo estaba completamente convencido. Este decía que era ingeniero, no voy a decir de qué tipo, ¿vale? Ujú. Y yo estaba convencido de que ese tío no tenía esa titulación. Estaba seguro. Porque un día, o sea, porque hablando con él decía cosas que eran las típicas cosas del que oye campanas, pero Mm. no. Y hablándolo con otro compañero me dijo, es que yo creo lo mismo que tú, pero no podíamos comprobarlo, porque las universidades no te dan esa información y Claro. tampoco. Y estoy convencido. Entonces, como eso, debe haber un montón de personas por ahí diciendo que saben de cosas, que tal, y lo que tú dices, a nivel de gente conocida, así. O sea, que te pones a investigar en serio su currículum, su... Y no hay nada, pero nada. Es gente que le ha echado morro, que le ha echado valor a la vida. Oye, Mm. tiene su mérito que vivan de eso también. Pero claro, cuando se meten en ciertos campos, como puede ser el campo sanitario, el campo psicológico, Uf. Hostia, es que ahí estás jugando con la vida de la gente. Ahí igual deberías callarte y decirle a la gente, mira, tú este problema que tienes, yo no te puedo ayudar, vete a ver a un profesional. En vez de ir tú de, sí, sí, esto te lo soluciono yo, te Mm. estás metiendo en un lío muy gordo. Pues sí. Pero bueno, en fin. A ver, cuéntame el siguiente, que seguro que Bueno, también te debo siguiente contar más esto. caso. Sí. Ahí nos vamos ahora a Europa. Hombre, Nos vamos a Europa. Gerard Cruzet es un personaje bueno, nace en 1909 y como el caso anterior empieza a hacerse popular en los años 60. ¿De acuerdo?
quizás es uno de los mediums, perdón, considerados como los más consultados a nivel policial de mediados del siglo XX, ¿vale? Especialmente en Europa. En este caso, o sea, se atribuye la localización del cuerpo de una niña desaparecida, que es Edith Keros, que es una niña de 4 años desaparecida en Brooklyn. Aquí sí que se traslada pues, a Estados Unidos, porque ya el hombre tenía una cierta reputación, ¿no? en Europa y lo fueron a llamar. Todavía no había llegado la mujer que hemos hablado antes. Y entonces este hombre afirma que el cuerpo está en un área industrial junto al agua. A ver, aquí no iba tan desencaminado, porque el cuerpo fue encontrado semanas después en una zona portuaria y además asesinada por un vagabundo de 59 años que era Fred Thompson. Pero claro, ¿cuál es el problema? Aquí ya empezamos con el tema de que, bueno, tú puedes soltar datos al aire, Claro. pero luego la cuestión es que realmente acaben coincidiendo. Pero claro, primero, en esta zona ya se estaba buscando y este hombre sabía que estaban buscando por esta zona, porque habían ciertos indicios de la desaparición de esta cría por ese lugar. Después, no hay ningún documento policial que acredite a Cruzet como que dieran las coordenadas exactas donde se encontraba el cadáver. Y obviamente, pues como en el caso anterior, la historia fue amplificada, magnificada por todos los simpatizantes de esta persona, entre ellos, como no, los medios de comunicación. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, otro caso, ¿no? O sea, para que vean la reputación que tenía este hombre, que no solamente estaba en Europa, o por ejemplo, como hemos visto ahora en Brooklyn. Fue invitado en 1966 a Australia para ayudar en la investigación de la desaparición de tres hermanos, los hermanos Beaumont, que eran Jane Beaumont, de 9 años, Anna Beaumont, de 7, y Grant Beaumont, de 4 años, que los tres habían desaparecido en Adelaide, en la playa de Glenelg. ¿De acuerdo? Entonces, la desaparición se produce el 26 de enero de 1966 y este hombre afirma que los tres hermanos están enterrados cerca de un almacén industrial. Se realizan excavaciones, se intenta buscar por la zona. ¿Qué ocurre? Venga, aventúrate. Eh, pues, Es algo sencillo, muy sencillo. ¿había matado él a los mumones estos o qué había ¿Qué pasado? va? No se Vale. encontró nada. Nunca. Nunca. Vale, Jamás. vale. O sea, él dio indicaciones, ¿no? O sea, generales de los niños, donde podían estar, pues eso, enterrados, pero realmente incluso dio algún punto más y realmente nada. O sea, muchos años después, el edificio donde en teoría debía estar enterrados estos niños se demolió y no encontraron cuerpo ninguno. O sea, nada de nada, de nada. Después se hicieron pues indagaciones, ¿no? O sea, de otros casos del propio Creuset Mm. y sobre todo pues eran casos muy populares, como te puedes imaginar, porque es lo que decimos, ¿no? Lo importante sobre todo al final es meterte en casos mediáticos para seguir ganando fama. Y sí que mientras en algún caso sí que parece que había como algún pequeño atino, pero también pues podía ser fruto de la casualidad o del hecho de que muchas veces ya intervenía cuando la prensa ya había hecho públicos ciertos datos sobre las desapariciones y por lo tanto podía jugar con eso. El Comité Belga para la Investigación Científica de Fenómenos Paranormales investigó el caso en profundidad, los casos de este hombre, y concluyeron que no se encontró evidencia ninguna de habilidades psíquicas verificables por parte de esta persona. Ya. O sea, que era todo cuando acertaba, acertaba, cuando no acertaba, no acertaba y se acabó la historia. Sí, tiene toda la pinta. O sea, toda la Vale, es pinta. que a mí esto me está recordando a lo del chico este que decían que había vaticinado la Filomena, no sé si te acuerdas, Mm, por el método de no sé qué y de no sé cuántos, y yo me harté a buscar algún sitio en el que lo hubiera dicho antes de la Filomena y no encontré ninguno. Entonces es un sí, poco lo mismo, digo, a ver, yo no digo que este chico lo acertara o no, pero claro, cuando me lo contáis después, pues a mí, no, claro, este es que ahí chico lo está. adivinó, digo, ¿y yo cómo sé que lo adivinó? Enséñamelo, Es porque que, luego es que ahí está. al año siguiente creo que dijo lo mismo otra vez o tal, y ya no. Entonces es como, pues a lo mejor es que la primera vez no lo dijo, macho, y ya está, no pasa nada. Pero claro, la gente le dice, este tío lo ha adivinado. Ah, pues lo ha adivinado. Y todo el mundo se lo cree. Digo, pero vamos a ver, Claro. ¿dónde ves tú que lo haya adivinado? O sea, es que lo pone en el periódico. Ah, no fastidies. O sea, es que no, si no lo Sí, pone no. antes, claro, a mí me da igual. Y luego porque lo que decimos, el consumo rápido de titulares llamativos
y pararse a indagar un poco más, la gente no tiene tiempo. No, 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 O literalmente, sea, vamos tan literalmente. acelerados que no se hace. Pero bueno, Ni tiempo ni interés, ¿eh? Porque también somos muy pocos los flipados que nos interesa esto de investigar. sí, bueno, Eso hay que decirlo. eso sí, ¿eh? Eso sí. Eso es así. Siguiente caso. A Siguiente ver. caso. Aquí nos metemos en lo que decimos los motivos de por qué se le despiertan los poderes a ciertas personas. Peter Urkos, también un medium muy conocido. Este hombre, en 1941, el- eh, bueno, está pintando en su casa en La Haya y se cae de la escalera. Entonces, a partir de esta caída, despierta diciendo que puede ver cosas. De acuerdo, que tiene una serie de visiones. Entonces, él es de Países Bajos y decide emigrar a Estados Unidos y comenzar a ofrecer ayuda policial. Vale, o Así, sea, que también así. en los años 60, sí, sí. Y además no empieza con casos pequeños, sino que se mete en temas mediáticos potentes. No se sabe bien si fue llamado por la policía o se presentó en las investigaciones de un famoso asesino en serie. ¿Vale? Albert de Salvo. ¿Albert de Salvo te suena el nombre? No, yo creo que este no lo hemos tratado en el programa. A lo mejor lo No, conoces no tú, lo hemos claro. tratado. No, Pero yo si no. te digo El Estrangulador de Boston, Ah, sí, ¿te claro. suena? Hay película. O sea, Sí, sí, tenemos sí, sí, sí. película Sí, sí, sí. con. Sí, Tony Curtis. Tony Curtis es el que hace de Salvo. es que hace poco han hecho otra. Ah, vale, no, Pensaba yo que he decías visto la la nueva. antigua. Yo La la antigua. antigua, sí, la antigua no la recuerdo bien. Sí, 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 sí. Vale, o sea, Albert de Salvo, que asesinó a 13 mujeres en Boston entre 1962 y 1964, aprovechaba sus prendas íntimas para estrangularlas, Ah, pues él se puso a participar en la investigación y él afirmó que el asesino era un hombre con problemas sexuales, ojo, con resentimiento hacia su madre y de aspecto ordinario. ¿Esto qué te dice o qué nos dice? Que son descripciones tan generales que podrían aplicarse a medio planeta. es O sea, es lo que. que vendría a ser un análisis en frío, ¿no? Una lectura en frío que se utiliza mucho, sobre todo por parte de muchos medios, tarotistas, etcétera, que ellos te dan, te sueltan, bueno, análisis o preguntas genéricas o respuestas genéricas que tú más o menos, dependiendo de lo que te gustaría escuchar, Ya. puede ir maleando, ¿no? Pues aquí es eso, ¿no? Entonces, se produce el arresto de Salvo, pero se produce por el trabajo policial clásico y la confesión, obviamente, por parte del asesino. O sea, no existe ninguna evidencia de que realmente Urco aportara información concreta que llevara al arresto. Porque es lo que te digo, o sea, los datos que al final va dando son genéricos. O sea, no es nada, Pero aún así nada este como para decir, tío. no, es una persona con una marca al lado del ojo o que digas, no, es que tiene un ojo de cada color, tal, que son detalles muy. No, 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 es muy claro. O sea, un hombre con problemas sexuales. A ver, estás estrangulando a mujeres. Con ropa interior. Además, si no recuerdo mal, las forzaba también sexualmente. O sea, con resentimiento hacia su madre, cosa que muchas veces pasa en este tipo de asesinos porque son misóginos y de aspecto ordinario. Pues, hombre, es que tampoco. Que no, que no, que no. De todos modos, es que de todos los datos que ha dado, ¿cuál te vale para encontrar al asesino? Pues Problemas sexuales. ¿Y qué hago? Voy a la calle a buscar resentimientos a su madre. ¿Y qué hago? O sea, aspecto ordinario. Ah, pues ya está. Entonces voy a salir a la claro, calle. Pues anda que no hay gente con O sea, no está diciendo una mierda que sea útil para la policía. Con lo cual es que claro. dices, madre mía, ha acertado en todo, sí, pero es que era evidente y no valía para nada. Es que esto te lo dice un criminólogo, un investigador policial, te lo dice basándose en las pruebas más visuales y más simples, ¿no? O sea, que tampoco hace falta ser un gran genio para ni Claro, tener un don especial, ¿no? O sea, pero bueno, pero a lo mejor un investigador policial te dice algo más concreto. O sea, te dice, pues por ejemplo, si es un hombre blanco, o si claro, tiene más de no sé cuántos años. Pero claro, aspecto ordinario, macho, bien, pues claro. nada. ¿Y quién no lo tiene, sabes? No sé. Bueno, pues como el hombre no se quedó ahí a gusto, pues se fue a otro caso muy, muy, muy mediático porque obviamente afectó a Hollywood. Estamos hablando el caso del asesinato de Sharon Tate, de la esposa de Roman Polanski en 1969, ¿vale? Entonces, este hombre, Urcos, dio entrevistas, ¿cómo no? Entrevistas
Afirmando que, bueno, quién era el responsable en el grupo y que, porque él decía que era un grupo y que no era una sola persona, pero claro, a ver, es que públicamente se sospechaba que había un grupo detrás, o sea, lo que era la sistemática de todo lo que se encontró en la escena del crimen ya indicaba que no era solamente una persona. Y eso se hizo público, porque como podemos imaginar, las víctimas eran muy conocidas dentro de la sociedad y sobre todo de la alta sociedad, y por lo tanto no tardó nada, o sea, coparon titulares, se filtraron fotografías de la escena del crimen, etcétera. Y por lo tanto nunca llegó a formar parte oficial del equipo de investigación. Claro, a ver, como te puedes imaginar, los medios sensacionalistas sí que atribuían que Urco sí que había formado parte, ¿no? de la investigación por eso, ¿no? Porque lo hacía mucho más llamativo. Además, piensa que hacía poco que también se había estrenado La Semilla del Diablo. Se Ya. relacionaba a Polanski con temas de sectas satánicas, etcétera, y por lo tanto, pues claro, el meter pues, a un psíquico en la investigación, pues esto todavía lo hacía mucho, mucho más atractivo y le daba pues ese toque más sombrío a todo lo que era el círculo de Roman Polanski. Pero las autoridades inmediatamente dijeron que no, que a ver, que este hombre no había aportado nada fuera de alguna información que había dado, pero que al final era información pública, era información que cualquiera podía haber obtenido precisamente por toda la serie de filtraciones que se habían producido. Al Ya. final también ocurría algo muy parecido como con el con el estrangulador de Boston, es decir, pues sí, había dado ciertas descripciones de escenarios de sospechosos, pero que a ver, que al final eran tan genéricas que tampoco servían para nada. Pero claro, en muchas historias se exagera su papel, o sea, se magnifica precisamente por eso, ¿no? Por todo el juego que se dio mediático en general. Pero al final es lo que decimos, o sea, no ha habido nada que se demostrara que este hombre tuviera tales cualidades como él decía. Es que es el clickbait de la época, ¿no? O sea, lo que se hace hoy en Internet, pues en aquella época lo hacía la prensa, te pone una cosa muy sensacionalista, tú compras el periódico, luego ya lo lees y cuando te quieres dar cuenta no has leído nada, pero ya te lo has comprado. Sí, Entonces, pero luego además, claro, tú ahora mismo lo has dicho, ¿no? El tema del sensacionalismo que se da sobre todo con Internet. Y etcétera. Pero es que esto tampoco ya es solamente Internet. O sea, tú fíjate los programas de televisión que hay, sin ir más lejos, son grandes plataformas que se centran en temas paranormales, ¿no? Y muchos son realities. Por ejemplo, hay un programa que era Sensing Murder, un programa que se emitió desde 2006 a 2018 en Nueva Zelanda. Y bueno, luego también en otros países, donde, pues bueno, o sea, se hacían, y ojo, 6 temporadas, 6 temporadas, que esas las queremos nosotros también, ¿vale? ya te digo. Donde lo que hacían eran, hacían recreaciones de asesinatos y entonces tenían a tres mediums, a tres psíquicos, que era Sue Nicholson, Dave Weaver y Kevin Kruychak, que, pues bueno, les daban las pruebas de esos crímenes, eran crímenes pasados, y entonces ellos, pues bueno, pues daban pues ciertos datos que en teoría podían ayudar a dar más claridad, ¿no? A esos casos. La policía también lo mismo, decía que eso lo que estaban dando allí tampoco servía realmente para nada en especial. Y además es eso, ¿no? O sea, en estos se daban impresiones también sobre las víctimas y sobre los escenarios, bueno, puedes imaginar. Pero claro, o sea, esto también sirvió para que este formato fuera muy criticado, porque claro, no había lo que es una validación objetiva. Y por lo tanto, claro, esto cierto, pues se consideraba también como un poco amoral. Amoral porque, claro, estamos hablando de crímenes, estamos hablando de asesinatos y estaban dando pues ahí como si fuera la resolución de casos que no se podían tratar. Y hay familias detrás, tío, que yo Claro, creo y que, hay o sea, familias detrás, que eso es lo que no se piensa. no, no, Entonces, pues no. bueno. Sí, 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 sí. Pero esto de que no hay una verificación detrás, a mí, bueno, pues me recuerda a esto que pasa ahora con lo de los jurados, que ahora están de moda, tío. A mí me pone muy nervioso todo esto de los programas que tienen un jurado. Los programas de Sí. cocina, los programas de cantantes, de lo que quieras, y hay un jurado. Y en el jurado suele haber un grupo de fulanos de los cuales a lo mejor uno te vale para
juzgar lo que está viendo, pero cuando tú conoces a gente del sector que ve a los del jurado, todo el mundo te dice lo mismo, te dice, pero ¿estos qué hacen aquí? Si estos no Claro. saben de lo que están hablando, pues esto es igual, pones ahí unos mediums y no tienes a ningún criminalista, ningún policía. Joder, ¿y qué más me da a mí lo que diga esta gente? Pero claro, ¿cuál es el tema? Que yo creo que ahí al final todos los Empieza el que juego. juegan. Es un juego y el Es un verdadero juego. jurado es el público. O sea, el público es el que está en casa diciendo, yo creo que el que tiene razón es este. O sea, la misma credibilidad que puede tener uno de los jurados la tiene un señor en su casa con una cerveza en la mano. Es que es entretenimiento y se acabó la historia. Pero es lo que tú dices, es amoral, tío. Es que han matado Mm. a alguien y hay una familia. O peor, ha desaparecido alguien, que para mí es mucho peor que cuando lo han matado. Porque cuando lo han matado, por lo menos la familia ha cerrado el duelo. Pero cuando es alguien que ha desaparecido y Claro, sacas a que unos queda tíos ahí. ahí a ver si lo encontramos. Digo, macho, es que Mm. hay gente sufriendo porque esta persona ya no está y nada, lo importante es el entretenimiento. Sí, Pues sí, sí, pues tal cual. una pena. A ver, vamos al siguiente, cuéntame. Bueno, a ver, seguro que te lo estarás preguntando y nuestros oyentes también. ¿Y hay mediums en España? Por supuesto, hay casos. Entonces, a ver, no tienen sí que es verdad que España no tiene una tradición oficial de equipos psíquicos, entiéndeme, para investigaciones policiales, pero sí que existen historias y sobre todo historias mediáticas donde sí que ha intentado intervenir alguien, ¿no? Por ejemplo, el caso del expediente Vallecas, que es muy Ah, conocido y que sirvió, por ejemplo, como inspiración para la película Verónica de Paco Plaza. Además, hace poco me parece que HBO sacó un documental de 3 episodios, creo que sí, creo que es HBO, sobre el expediente Vallecas, sí, 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 creo que lo he que para quien no visto. lo sepa, ocurre en Madrid en 1991, en el barrio de Puente Vallecas, donde Estefanía Gutiérrez, Lázaro, de 17 años, comienza a reportar pues, unos fenómenos extraños en su vivienda tras la muerte de esta el 13 de julio de 1991. O sea, se relaciona con la Ouija y con toda una serie de fenómenos violentos. Aquí la investigación policial, pues bueno, tanto la policía como algunos medios sí que reportan estos supuestos Ya. sucesos paranormales, puertas que se abren solas, ruidos, etcétera, y que se atribuyen pues a sesiones de Ouija que había practicado previamente esta chica, ¿no? Estefanía. E incluso se conserva un informe policial sobre los fenómenos extraños alrededor de la vivienda. O sea, aquí sí que tenemos un documento oficial donde se menciona, ¿no? Pero, sin embargo, no se implica realmente en sí la participación de medium con habilidades sobrenaturales, sino más bien al registro policial y las experiencias que viven los agentes que inspeccionan la zona, ¿no? Pero aún así aparece gente en medios diciendo que ellos pues, han intentado participar de algún modo en la investigación del caso, ¿no? Y, y bueno, y además, pues obviamente se vuelve a reavivar con el estreno de la película de Paco Plaza, de Ya. Verónica, en 2017, donde se analiza de una manera mediática, con expertos pues, en lo paranormal y parapsicólogos, aunque sea al final sin confirmaciones de contribuciones psíquicas decisivas. ¿De Ya. acuerdo? Vale. Entonces, aquí es uno de los casos, eso, ¿no? Que el caso, yo me acuerdo, o sea, me acuerdo además en el 91. En el 91 yo tenía, en esa época, el 13 de julio, tenía yo 10 años y se hablaba en las noticias de la muerte de esta chica, pero ya no de la muerte, sino de todo lo que ocurrió. O sea, realmente se volvió algo muy mediático en televisión, ¿no? O sea, y además, claro, imagínate, la televisión de la época es que era escalofriante. O sea, ahora todo está mucho más adornado, pero de aquella era todo muy frío, muy crudo, y de aquello sí que daba miedo. No lo que muestran ahora, ¿no? Eso que Pero van bueno, o sea, todo. Sí, sí. aquí es lo que decimos, ¿no? Aquí es el hecho de intentarse montar en el carro, de decir, ostras, vamos a investigar un caso paranormal. Y qué es eso, ¿no? Que alcanza muchos medios de comunicación. Pero si nos basamos realmente en un caso criminal, en un caso de desaparición, también muy mediático, Ajá. nos vamos al año 2007, perdón, a ver, que es el caso de Madeleine McCann. O sea, Ah, esta sí. niña que Sí. desaparece, pues hubo un medium, Michael Schneider, que es un medium alemán, que afirmó dar coordenadas y pistas en el caso de la desaparición de Madeleine McCann. Eh, o sea, los medios internacionales sí que es verdad que si se busca, los medios internacionales dicen que participa
como parte, ¿no? Del interés de un fiscal alemán que considera múltiples pistas y que por lo tanto sí que tiene en cuenta la participación de este hombre y los datos que da. Pero realmente no hay una confirmación oficial de que esas coordenadas hayan sido verificadas como útiles para la investigación policial o judicial. O sea, simplemente es algo que aparece en los medios de comunicación como parte de todo ese circo mediático que se formó y sobre todo con todo tipo de pistas y pistas falsas que lo único que generan al final son confusión y más desesperación en las personas afectadas en esta desaparición. Pero coordenadas, ¿de qué? O bueno, esto a lo mejor no lo tienes. ¿De dónde Coordenadas, estaba? coordenadas en teoría donde debía encontrarse la niña. Ah, vale. Y que luego, bueno, vete a saber, ¿no? O sea, que lo mismo fueron allí y ya no estaba, o que, vamos, que no se sabe que él dice eso, pero no se ha comprobado esto, ¿no? O No, no, sea, no se ha comprobado. O vale, sea, vale, vale. él decía, o sea, y él lo decía así, que él había recibido coordenadas divinas sobre la Ujú. ubicación del cuerpo. O sea, él ya habla del cadáver de la niña. ¿Y las coordenadas divinas son como las GPS? ¿Hay latitud y longitud? ¿O cómo fue esto? No No tengo ni sé, idea. O sea, no no sabes, lo, no ¿no? lo sé, yo no lo sé. Eso no lo sé porque en teoría se Vale, supone que la dio a la policía y que es secreto de sumario. No sé si vale, ahora estará por ahí actualizado o no. vale, O sea, según los medios alemanes, había compartido lo que son mapas y ubicaciones con la Fiscalía Alemana cuando el principal sospechoso era Christian Buchner. vale, Pues era uno vale. de los sospechosos que estaban implicados y entonces Pues utilizaron pues nada. bueno, las indicaciones que dio este hombre. Pero bueno, al final, como siempre, no hay una confirmación oficial de que sus datos produjeran hallazgo alguno porque realmente el caso Claro, es que a lo mejor él le sí. había dado las coordenadas en la WGS 84 y cuatro y la policía trabajaba en Claro. Highford o cualquier historia. Vete a saber si es que lo que pasa, no coordinas y no va bien. Oye, te iba a preguntar, antes de que se me olvide, al principio del programa, ya sé que no tiene nada que ver, pero has dicho que se desenmascaró a esta supuesta vidente con el tema de Santiago Segura y todo esto. Esto llegó a ocurrir, o sea, más o menos se llegó a comprobar que esta tía es que Sí, 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 vendía sí. la moto. En Saint-Germain, perdón, se hizo hasta Sí, un programa. Se sí, hizo un programa especial desenmascarando a esta mujer. Se puede buscar, me parece en YouTube está. Y que vale. se habla de que, claro, o sea, Santiago Segura había acudido como invitado y no latinó ni una. Ese programa lo vi, fíjate. O sea, estas No cosas nunca latinó las ni veo, una y pero decía que era eso. Primero que la gente tenía que rellenar un formulario, se descubrió que tenía gente detrás que le iban pasando información por un pinganillo. O sea, tenía un equipo detrás brutal. es que recuerdo concretamente el caso de Ana Obregón, que se hizo bastante famoso, que Mm. esta tía fue a entrevistar a Ana Obregón y le dijo algo así como que veía a un niño en el cielo, no sé qué, y era un hijo que Ana Obregón no llegó a tener, y entonces Ana Obregón se Mm. puso a llorar, que yo no sé si Ana Obregón participaba en la charada esta o cuál fue la movida, pero recuerdo que fue esta tía, la Anne Saint-Germain, y que aquello se hizo muy famoso, y que esto era Claro, una... Sí, pero es que esta mujer se hizo muy, muy popular, hacía giras, era como una superestrella de la época, ¿no? O sea, hacía giras y yo me acuerdo en televisión, no sé si era Antena 3 o uno de estas canales, la invitaban cada 2 por 3. O sea, Eh, y la gente pagaba una pasta por acudir a, a a, verla, a sí. verla y sobre todo a ser uno de los posibles afortunados que recibiera un mensaje divino por parte de esta mujer, ¿no? Entonces, sí, sí. Es que Y Santiago recuerdo, Segura coincidió sí. con eso, ¿no? Del hecho de decir, es que no ha acertado ninguna. Y sale, claro, él hablando diciendo, es que no, que no. Yo vi el programa y recuerdo, o sea, vi concretamente el de Santiago Segura, Mm. porque yo qué sé, pues lo debí pillar en la tele, porque a mí estas cosas me dan igual, pero lo debí pillar y lo vi. Estaba el Santiago Segura allí, impertérrito, callado, mirándola, la tía hablando. Claro, Santiago Segura no reaccionaba en nada. Y yo supongo que esta tía también debe tener cierta habilidad para ver si la gente está respondiendo a lo que ella le dice, porque hay un traductor y toda la pesca. Y no, Santiago Segura Sí, sí. no respondía. O sea, estaba allí quieto y no decía nada, y cuando acabó y se fue, es lo que tú decías, que Santiago Segura dijo, es que no ha acertado en nada. Pero a mí lo que me llamaba la atención de esta tía, de cómo funcionaba, era que hacía toda la predicción a la persona, allí a la cara de la persona, y cuando terminaba, se marchaba. Y yo pensaba, ¿pero qué mierda es esta? O sea, ahora lo suyo será que tú me dejes preguntarte qué tal. Pero no, claro, la tía soltaba su rollo y se iba, y así evitaba posibles preguntas, posibles Claro. contradicciones, pues era un método demasiado evidente. Con lo cual, bueno, en fin, lo de siempre, que Claro, o sea, el caso además sospechoso. tú piensas que si tenían que rellenar formularios a la entrada,
pues eso, la gente, o sea, el equipo que tuviera detrás tenía tiempo para ir buscando. Imagínate hoy en día, Claro. te puedes poner a buscar en redes sociales, en tal, en cual, publicaciones que hagas, y entonces se lo van chivando Claro. y claro, o sea, tú imagínate. Ya acaba teniendo mucha información y ya está el tema del pinganillo. Bueno, perdona, que te he colado esta tía en medio, pero supongo que No, tú no, pero ahora... es que también viene al Sí, caso, o sea, es lo que hay, además ya estamos acabando. vale, 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 vale. ¿Tenías otro después del de Vallecas o te he No, consumido no, o ya? sea, realmente, o sea, mira, además en 2024, para que vean que Ajá, es cercano, vale. aquí no hay mucha información, pero se dice que en Vigo se reportó mediáticamente que un vidente local ofreció colaborar con la Guardia Civil en la búsqueda de pistas, aunque las autoridades generalmente, pues eso, por lo general suelen rechazar este tipo de propuestas, pero se ve que sí, que para algún caso en concreto se había ofrecido, ¿sabes? O Ah, sea, vale. esto, o sea, para que veas, o sea, luego, por ejemplo, en lo que hablábamos, hay más programas, ¿no? Está Unsolved Mysteries, Psychic Detectives, que al final lo que hablan es eso, o sea, tienen allí mediums que dicen aportar datos sobre ubicaciones de víctimas o culpables y que, bueno, fuera de toda la parafernalia de las recreaciones, que realmente es lo que al final también lo hace más atractivo, Sí. no se verifica oficialmente nada, por lo A menos por ver, parte de las autoridades. Y claro. después, por ejemplo, hay más casos, o sea, por ejemplo, en Texas hubo también una psíquica que había afirmado que había una fosa común con decenas de cuerpos en un punto concreto y lo único que sirvió es para movilizar las autoridades, perder el tiempo y no encontrar absolutamente nada. Quizás eso también es la parte negativa, ¿no? Es decir, movilizar a X personas, a X fuerzas de seguridad, Ya, bueno, ya, fuerzas de seguridad, bomberos, etcétera, que quizás tienen que estar también en otro punto claro. que es vital para datos totalmente falsos. Y que no tienes que gastar ese dinero ni esos recursos en estas historias. A mí también te digo que a mí, o sea, todo esto a nivel, digamos, antropológico me parece muy interesante, sobre todo por el tema de que te planteaba al principio de lo de cómo toda esta gente siempre te cuenta que los poderes les han venido de una manera que a nadie le gustaría repetir. O sea, a la gente le ha Mm, venido siempre porque se ha caído un pozo, porque se ha caído una escalera, sí, porque ha tenido un accidente de tráfico. Claro, si fuera de una manera, ¿qué te digo yo? Convencional, si alguien dijera, me he bebido medio litro de aceite, probablemente mucha gente probaría beberse medio litro de aceite a ver si tiene poderes. mm, Pero ¿qué pasa? Que suelen ser cosas, pues un poco como el origen de los superhéroes, ¿no? Son accidentes en los que se han salvado de milagro y han mm, despertado ese poder que yo, fíjate que creo que hay una parte de todo esto que ayuda a que la gente crea en ellos, que es el hecho de que hay muchas personas que piensan que eso en realidad lo tenemos todos ahí y que si nos pasan ciertas cosas se despierta. Entonces un poco como que queremos creerlo porque queremos pensar que esta imaginación que tenemos en la cabeza se puede materializar en forma de algo que realmente tenga conexión con la realidad, ¿no? Con lo cual es verdad que aquí, o sea, hay mucha posibilidad para ficcionar y para novelar y por eso yo creo que la gente quiere creerlo. A mí lo que me da pena es cuando la gente lo quiere creer porque necesita creerlo. Ahí es cuando ya claro. me empiezo a preocupar. Cuando lo creen porque tal y no hacen proxenitismo y tal, bueno, pues oye, cada uno que crea en lo que quiera. Pero cuando se aprovechan de gente que está sufriendo, ostras, ahí ya me parece peligroso, me Sí. parece, no sé cómo decirte, ruin. Es que me parece de lo peor que he visto en mi vida. A mí me hierve la sangre cuando vengo, a ver, realmente solamente he podido verlo en persona una vez. Pero yo tenía sensaciones violentas, ¿sabes? Yo quería matar a esa persona como diciendo, ¿cómo Mm. puedes ser tan cruel como para hacer esto? Y también te entra la duda de si esa persona se lo cree. Porque a veces son mentirosos, pero yo a veces es gente que quiere pensar que ellos a veces aciertan porque les ha Sí. tocado la mano divina. Y dices, pues no sé si el problema psicológico lo tienes tú o la persona que cree en ti. La verdad que puede haber ahí un poco de todo, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. desde luego casos de No, a estos no me ver, yo tocan te a mí. digo, yo en el tiempo este que he podido pues participar en ciertas, bueno, ya lo sabes, en ciertas investigaciones y demás. Sí, A ver, alguna vez ya te digo, tienes dudas, porque realmente, ostras, son gente y gente que a lo mejor no cobran, ¿eh? O sea, eso también te lo digo, que esos son los ya. más meritorios. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era más pequeño, o sea, aquí sí que era un chavalín, que había la vecina bueno, los padres de mi cuñada tenían una torre, bueno, una casa, aquí se Sí. las llama las torres, o sea, las casas torres, y, y esta mujer, o sea, tenía algo.
sea, y no lo digo en broma, ¿eh? O sea, Mm. tenía una cualidad. O sea, por ejemplo, su hijo, estábamos jugando, se cayó, se hizo una brecha brutal en la cabeza contra un escalón, empezó a sangrar una barbaridad, llegó ella y hizo así. O sea, se chupó el dedo, le puso la herida y dejó de sangrar y se lo llevó al hospital. Y más de una vez había hecho cosas así y le habían querido pagar y dijo que no quería nada. No Ni lo quería sé. saber nada, ¿eh? O sea, no quería saber absolutamente nada. O sea, no, no, Ya. no, no, no. O Yo sea, que era algo, no. algo extraño, ¿no? Y sin embargo, pues eso, o sea, y sin embargo me he encontrado en el mundo este del misterio, del esoterismo y tal, mucho timador. O sea, ya te digo, yo estuve una vez en una zona en Aragón, ya no voy a decir el sitio en concreto, pero estuve en Aragón. Sí. Y estuvimos visitando una antigua iglesia que está abandonada en la montaña, o sea, el sitio es para verlo. Y una de las personas que venía, que también se vendía, pues eso, ¿no? Como psíquica, bruja, etcétera, salió en televisión diciendo que se había encontrado al demonio allí y había empezado ella a vomitar negro y tal. Y yo estuve allí y allí ni hubo demonio, ni hubo vómito, ni absolutamente nada. O sea, no hubo nada de eso, Ya. ¿sabes? Ya. Y además, es más, luego estuvimos en un ritual conjunto que se hizo tal, y lo tengo grabado en vídeo, y yo me tuve que ir de allí porque me entró la risa. Esta me la has contado. Que además creo que estabas Te con la alguien conté. más. Creo que estabas Sí, con sí, alguien sí, más sí, que sí. también se reía, ¿no? Y que los Claro, dos no, no, es dije. que éramos tres y nos estábamos, pero descojonando de risa. Entonces, claro, dices, a ver, cuando ves el timo de una Ya. manera tan descarada, dices, ostras, y ves gente que además allí había gente que se lo quería, pero al 100%, pero era gente que no estaba bien, Ya. que Ahí no se hay encontraba bien, un. anímicamente no estaba bien. Y entonces, ostras, te sabe mal, te sabe muy mal por esas personas. Yo Porque yo entiendo, también ¿no? Que quieras depositar tu fe, lo pero relaciono, o no, pero sea, hay personas que no son las adecuadas. lo relaciono con otro fenómeno mucho más mundano, que es el de la magia de entretenimiento. O Mm, sea, esto te pasa con un mago. A mí cuando los sí, magos me hacen, los magos buenos, no digo el mago que más o menos dices, me ha hecho ahí el truco. Ahí justo, no sé qué ha hecho, pero ha sido ahí. No, no, no. Los magos que no tienes ni puñetera idea de cómo lo ha hecho, ah, el efecto es muy parecido. O sea, eh, tú terminas y dices, ¿cómo? Y no tengo ni idea, tío. Pero es que no tengo ni idea y además tengo un colega que es mago y le he visto hacer los mismos trucos muchas veces y no sé cómo los hace. Muchas eh, veces. O sea, que yo ya sé, ya conozco toda su, o sea, no te digo toda su rutina porque evidentemente él sabrá ocultarla, pero es que no sabes qué está haciendo, no lo sabes. no, no, Claro, si esto mismo lo trasladas a un entorno en el que además le metes el toque paranormal de yo me caí a un pozo, hablo con los muertos, hablo no sé qué, cualquiera de esos efectos tiene mucho más poder, mucho más potencia, la sugestión de la gente ayuda, entonces sí. es muy peligroso. O recuerdo, por ejemplo, los famosos zaorís, que yo ya no sé si siguen trabajando de la misma manera, pero yo Sí. recuerdo cuando yo era canijo que gente del pueblo donde yo vivía se hacía pozos y llamaban a un Para encontrar el zagurí. agua. Y era un tío que venía sin ningún tipo de instrumental, hacía allí con un palo no sé qué tal, aquí cavaban y había agua. ¿Cómo lo hacía? Ni idea, macho. Pero eso no significa que no haya una explicación. Significa que él Claro. sabe algo que tú no sabes y que a ti te deja loco. Sí, Entonces, yo es solo que digo que a además, veces no sabes y ya está. sí, sí, no, además lo estás diciendo bien, o sea, al final es mucho trabajo de mentalista. O sea, Anthony Blake, tú lo ves, yo fui a ver un espectáculo que además toca mucho el tema paranormal y tal, y es una barbaridad, pero por ejemplo hay una película de Rodrigo Cortés, mira, de tu tocayo, Sí, me que, gustó. que, que es Luces Rojas de Robert De Sí, Niro y sí, Cillian Murphy, y que trata de esto. sí. Y trata de esto. Y yo creo que es un reflejo perfecto, ¿no? O sea, precisamente de que al final resulta que tiene el poder es la persona que menos te lo puedes imaginar porque no lo demuestra en ningún momento. Ni siquiera es Claro. consciente de ello. Sí, sí, Entonces, sí. claro, ¿no? Y realmente quien vende toda la parafernalia, luego además le van destapando y todo esto, o sea, es que es así, ¿eh? O sea, a gran escala es así, es brutal. O sea, lo que se mueve de dinero, yo lo veo en el Magic aquí en Barcelona. Y es una burrada de dinero lo que mueve. A mí O sea, eso, o sea, tengo que reconocer que tiene su mérito, ¿eh? O sea, que mm, seas capaz de vivir del humo, porque no te digo el mago de entretenimiento, que al final es como un actor. No, 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 no. El que vive de decir que tiene poderes para ver el más allá y vive de eso, macho. O sea, le mm. pagan por eso, paga las facturas. Digo, no sé, tío, me parece Sí, sí. increíble. ¿Cómo eres capaz
de organizar ese contubernio y que funcione y que te sirva para vivir con la de gente que hay por ahí desesperada buscando trabajo y que no lo encuentra. Me parece una Sí, cosa sí. para estudiarla, de verdad, pero para estudiarla en serio, ¿sabes? Para decir, y lo va a seguir habiendo, o sea, por mucho que avancemos, por mucho que avance la tecnología, la ciencia, da igual, da igual. Siempre hay gente a la que eso le mola, le atrae, quiere creer en una parte de ello. También es cierto que hay gente que pasa por fases, que creen en eso de jóvenes y luego ya lo dejan, un poco como la religión. Pero bueno, Sí. queda igual, que el caso es que sueltan pasta. Y entonces al final, pues eso está ahí y va a seguir estando. Yo entiendo que sí. Y lo de los medium, tres Sí, cuartos de lo mismo. sí, no, y a ver, ya lo sigo diciendo, yo opino que a lo mejor sí que hay es un porcentaje pequeño, Sí. que ahí sí que puede dar ese margen, ¿no? Pero hay mucha estofa, Ya, 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 mucha. ya, ya. Eso está Hay mucha claro gente que que. se sube al carro. Sí, sí, sí. Y entonces, pues bueno, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Pues nada, es lo que hay, es lo que tenemos. Bueno, señor, pues entonces aquí podemos ya ponerle el lacito a la temporada Sí, number 2 de sí, sí, sí. Incriminados. Ahora nos tendremos que sentar tú y yo a ver de qué narices hablamos en la temporada 3. A ver si Temas hay, está, ¿eh? a ver si esta vez, ya te digo, macho, mira que cuando empezamos yo te Temas hay. decía, a ver si hay temas, y tenemos ahí una lista que Eh, ahora hay que elegir. O sea, es que es sí, sí, alucinante, sí. macho. Lo que da Hay de sí la temas, temas. muerte y el crimen. Ah, Que te iba a decir algo más, pero ahora se me ha olvidado completamente, o sea que ya lo recordaré para el próximo recurre, programa. recurre a tu sexto sentido, Eso, Rodrigo. recurriría a mi sexto sentido para recordarlo. Yo ya no tengo ni quinto sentido, con lo cual un día hablaremos de eso, de lo de que en realidad hay más de cinco sentidos. Mira, ese tema también mola, Sí, pero sí. bueno, ya lo comentaremos. Pues nada, señores, lo dejamos aquí y os vemos en el próximo programa. Así que nada, ¿quieres que recuerde el correo, verdad? Era eso lo que me Hombre, querías decir. claro, por supuesto. Vale, pues si alguien quiere hacer sugerencias de cara a la tercera temporada, que todavía está a tiempo, porque además este programa lo estamos grabando a 2 semanas de sacarlo, que normalmente vamos como a Sí, margen, pero esta vez nos ha pillado el toro, o sea que sí, todavía nos ha estáis a pillado. tiempo. Pues nada, mandadnos vuestras sugerencias a correoincriminados@gmail.com, que de verdad que si llegáis a tiempo os vamos a hacer caso, y si no, siempre hay posibilidad de hacer un especial o de hacer uno respondiendo preguntas y este tipo de cosas. Así que Exacto. nada, nos vemos en el siguiente. A seguir con el crimen. Hasta otra. Hasta luego.